Pero lo más riesgoso, desde nuestro punto de vista, de adelantar lo más posible una elección, es que terminaríamos colocando debajo de la almohada, debajo de la cama, los problemas y solamente lo dormiríamos y terminaríamos con un problema similar de acá a algunos meses, de acá a, eventualmente a unos años o a 18 meses. No es, o sea, este tema no viene desde el 2021, este tema viene de años. Vamos ahora a conectarnos con José Naupari, experto en temas electorales, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Catiuja. Doctor Naupari, ¿es posible que se pueda modificar la fecha del adelanto de elecciones existiendo ya un acuerdo previo en votación de primera legislatura que se dio el año pasado? Bueno, formalmente no. En sentido estricto, si quisieran hacer ello, lo que tendrían que hacer es presentar un nuevo proyecto de reforma constitucional. Evidentemente, como estamos hablando de un proyecto de reforma constitucional, tendría que derivarse a la Comisión de Constitución, dictaminarse y aprobarse antes que termine esta legislatura. En la medida en que la primera votación, como usted bien ha mencionado, ya se produjo, se obtuvo más de 87 votos y evidentemente se dispensó el trámite de agenda para que siquiera decir que puede haber una reconsideración ni nada sobre el particular de la votación. Esa primera votación ya está pendiente de la segunda y a ver si se tiene los 87. Pero si quieren mover para que ya no sea en abril del 2024, sino antes, tendría que ingresarse un nuevo proyecto de reforma constitucional. Porque estamos en estado de emergencia, la situación es crítica, 54 personas han perdido la vida y comprendemos que hay un proyecto que ha estado informando Fernando Tuesa Soldevilla, ex jefe de la OMPE, que podría darse las elecciones en octubre y que en diciembre, ya el 31-30, podría estar asumiendo el siguiente presidente o presidenta. ¿Es posible esto? ¿Usted lo ve posible, aterrizable en esta coyuntura? Lo que ocurre en realidad es más que todo qué sacrificas para cortar el proceso. Es decir, abril del 2024 está pensado en no tocar muchas cosas de lo que hoy por hoy existe a nivel de programa electoral. Fundamentalmente las famosas primarias simultáneas abiertas y obligatorias, ¿no? También, evidentemente, dar cierto espacio para que puedan inscribirse las organizaciones políticas, porque recordemos que el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que solo pueden participar aquellas organizaciones políticas inscritas hasta la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria, que se realiza 9 meses antes. Entonces, si lo que yo quiero es acortar, tendría que ver qué cosa corto. Suprimo elecciones primarias, reduzco el plazo el que hay entre presentación de los inscripción de listas de candidatos y día de la elección, recorto eventualmente el periodo entre convocatoria y elección. ¿Qué cosa quiero cortar? El tema no es que si se puede o no se puede. Normativamente, de que se puede, se puede. Es más, podría, si alguien quisiera sacrificar varios hitos del proceso, podría incluso hacerse en un periodo más corto. La idea es qué sacrificas a cambio de ello, porque claro, usted bien ha mencionado, estamos en estado de emergencia. Si no hacemos los cambios que eventualmente se necesitasen, ¿qué nos asegura? Porque el menú sería el mismo, que de acá a un año o año y medio no tengamos las mismas protestas que estamos teniendo ahora. Y ese es el temor que tenemos, honestamente, frente a lo que está pasando en el país, porque no es la primera situación de protesta social de forma violenta que se está dando en estos momentos en los últimos años, doctor Naupari. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si las elecciones terminan siendo en este año? El Parlamento podría, hipotéticamente hablando, es un caso hipotético negado, pero el Congreso podría suspender las limitaciones de plazos para que hagan modificaciones, porque tenemos que hasta un año se tienen que aprobar, hasta un año antes se tienen que aprobar modificaciones a la ley electoral para que ésta pueda entrar en vigencia en el siguiente proceso. ¿Se podría desde el Congreso suspender esa restricción para trabajar las modificaciones al mismo tiempo de correr con las elecciones para este 2023? Claro, a ver, sí y no, me explico. Recordemos que ya para las elecciones generales de 2021 y las elecciones regionales y municipales de 2022 ya se suspendió y se estableció una regla de modificabilidad ad hoc, con lo cual ese segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones está hasta ahorita, digamos, con una eficacia relativa. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Cuál sería un límite? Ya no tanto una regla que está positivizada en una ley, sino dos principios: seguridad jurídica y preclusión. ¿Ello qué implica? Que yo podría terminar modificando cosas, suspendiendo justamente, evidentemente, esta regla de modificabilidad contenida en el artículo 4 de la LOE, pero el límite va a ser la convocatoria del proceso electoral y, evidentemente, el hito que yo quiera tocar. Me explico. Si, por ejemplo, ya vence el plazo para llevar a cabo elecciones
primarias abiertas o elecciones internas, después de que venció ese plazo, yo ya no puedo pues terminar regulando algo que ya pasó. O si, por ejemplo, yo quiero modificar cuál va a ser el menú, porque de repente ya entró en vigencia el artículo 4, ya se dio la convocatoria y la quiero reabrir, ya no lo puedo hacer porque el hito ya precluyó. Entonces, ¿puedo tocar el artículo 4? Claro que lo puedo tocar, incluso lo podría derogar, pero los principios que subyacen a ese artículo 4, que son seguridad jurídica y preclusión, eso no lo podía tocar. Es que lo que la población dice, por ejemplo, si Dina Boluarte renuncia, va a haber un inmediato adelanto de elecciones. ¿Por qué no pasa lo mismo ahora que el pueblo se ha levantado y exige que se vayan absolutamente todos? ¿Cómo podría complicar las cosas o mejorarlas, en todo caso, según su opinión, la salida de Dina Boluarte, que ya ha dicho todos los días enfáticamente que no se va a ir? Bueno, ahí habría que recordar que la convocatoria sería inmediata, sí, pero lo que no se dice es, ya, la convocatoria sería inmediata y las elecciones, porque quizás se está vendiendo la idea a la gente de que, no, las elecciones son en 4 meses, como ocurrió con la disolución constitucional del Congreso, que me digan en qué artículo de la Constitución o en qué artículo de la Ley Orgánica de Elecciones dice eso. Lo que eventualmente, si se daría en ese escenario, es que la convocatoria tendría que regirse bajo las reglas, bajo la redundancia, de las elecciones de calendario fijo, por lo cual esa convocatoria en el marco del 115 de la Constitución se haría que sea con 270 días calendario antes de la elección. Ya, doctor Nopauri, ahí por favor deténgase un momento para complementar la pregunta que le hace Katiuska sobre el tema de plazos. Y bien menciona usted, cuando cerró el Congreso de la República, Martín Vizcarra, haciendo un recordaris para la población, en 4 meses se celebraron las elecciones, pero eso porque establece la Constitución. En el caso de que no haya quien asuma la presidencia, Castillo Vacado, renuncia a Boluarte, en el hipotético caso que se dé, esta renuncia, que lo está negando, renuncia a Boluarte, la presidenta, asume a alguien del Congreso de la República. La Constitución solamente dice que se tiene que convocar elecciones de manera inmediata. No establece un plazo de 3 meses, 4 meses o 9 meses. ¿Cómo se determina el tiempo en el que se tienen que celebrar las elecciones? ¿Quién va a establecer? Si la Constitución no te dice en ese sentido, ahí no está regulado. Solamente te dice convocas en elecciones de manera inmediata. La ley orgánica de elecciones, que es la que te dice que la convocatoria se tiene que llevar a cabo hasta 270 días calendario antes de la elección. Ahora, usted bien ha mencionado el 115. Ya, el 115, por ejemplo, no dice convocatoria de elecciones. ¿Dice convocatoria a elecciones generales? No. Con lo cual tendría que tenerse convicción en que el presidente del Congreso que asuma, o presidenta del Congreso que asumiese la presidencia de la República ante la renuncia de la presidenta Boluarte, efectivamente vaya a interpretar el 115 en el sentido que serían elecciones generales. Segundo elemento, ¿acaso el 115 me dice que esas elecciones generales son por 5 años o me hace la distinción? Un complementario. Si de repente va a ser para completar el periodo, como ocurre con la disolución del Congreso, no, tampoco lo dice. Porque algunos dicen, no, vamos a llamar a elecciones presidenciales, pero el Congreso se queda hasta el 2026. Y esto es una guerra de sordos, pero hay un grupo de congresistas que sigue sosteniendo esto a pesar de todo lo que viene pasando ahorita en nuestro país. Porque no le especifica. Claro, lo que ocurre es que ahí es un tema de, ciertamente, ante, digamos, la indeterminación normativa expresa del 115, sí han surgido esas dos interpretaciones. Ahora, lo cierto es que en un escenario previo a la crisis, dentro del propio Congreso, incluso dentro de los congresistas y las congresistas del denominado bloque democrático, han reconocido que ese 115 tendría que leerse en clave política en elecciones generales. Pero formalmente hablando, el 115 no hace esa precisión, y ahí entraríamos al universo de lo interpretativo. Quedaría directamente en manos del Congreso de la República. Y ojo que esto ya tendría que ser una lectura correcta de lo que está pasando en estos momentos en el país para que las elecciones sean de manera general. Pero regresando al tema de lo que tendría que darse, doctor Nopari, para terminar por mi parte, ¿qué cosa podríamos perder si es que se adelantan? Si es que se adelantan las elecciones para dentro de 6 meses. ¿Qué podríamos terminar eligiendo si las elecciones son ya, que se vaya a Boluarte, que se vaya el Congreso, que se vayan todos y nuevas elecciones? En 6 meses, ¿qué podríamos elegir? En 4 meses, ¿qué cosa podríamos obtener? Bueno, en primero, lo que tendríamos que señalar es que las normas no son la solución para todos los problemas. O sea, con el menú, con el marco normativo que hay ahora, ¿se puede mejorar el menú de la oferta electoral? Sí, se puede mejorar. ¿De quién depende? Primero, de las asociaciones políticas y segundo, de nosotros. ¿No? Al final del día, claro, ¿qué podías perder? El hecho de que no se amplíe la oferta electoral, porque solamente tendrías que ir a la contienda electoral con lo que hay ahorita, con lo cual aquellas asociaciones políticas que están en vía de inscripción no podrían participar.
Adicionalmente a ello, los que eventualmente, los que estaban en los paquetes de afiliados nuevos tampoco podían participar, porque tendrían que clavar la exigencia de afiliación. Pero lo más riesgoso, desde nuestro punto de vista, de adelantar lo más posible una elección, es que terminaríamos colocando debajo de la almohada, debajo de la cama, los problemas y solamente los dormiríamos y terminaríamos con un problema similar de acá a algunos meses, de acá eventualmente a unos años o a 18 meses. No es, o sea, este tema no viene desde el 2021, este tema viene de años. Es simplemente hemos estado una y otra vez pateando, mirando de lado, colocándolo debajo de la cama y no hemos afrontado las cosas como debiéramos hacerlo como sociedad, no solamente eventualmente a nivel digamos, de los políticos o las políticas del país. Gracias, José Naupari, experto en temas electorales. Muchas gracias por su opinión.